Hoy estamos en la Primera Guerra Mundial y vamos a conseguir el platino no platino de Valiant Hearts, The Great War. Porque sí, si no eres tarado como yo, te darás cuenta solo con mirar sus logros que este juego no tiene platino. Cosa que yo me enteré estando al 80% del total de sus logros. Pero bueno, vamos por esos 19 trofeos de bronce y ese único de plata. Porque sí, ni siquiera trofeos de oro tiene. Pero bueno. Valiant Hearts, aquella época donde Ubisoft no era Ubisoft, es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. y sus juegos solo estaban llenos de bugs y no de microtransacciones. Pero este juego, este juego es cine. Antes de que lo mencionen, tengo el juego en español, por lo que estaremos jugando Los flipantes corazones valientes y la acojonante Tocha Guerra. Pero como este juego no tiene doblaje en latino, es lo que hay. Pero eso importa poco cuando tenemos esta voz épica del narrador. Solo escucha a este hombre. 1 de agosto de 1914. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán declara la guerra a Rusia. Un poquito de historia. Este señor Manolo que matan, cuyo nombre completo es el archiduque Francisco Fernando Carlos Luis José María de Austria, o en su versión original alemana, Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph Maria von der Herzoge, es literalmente el detonante de lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Aquel entonces conocida como la Gran Guerra, porque quien en su vida se iba a imaginar en ese entonces que semejante acontecimiento con millones de muertos iba a tener parte 2. El caso es que el mundo en aquel entonces estaba tan dividido como siempre, pero en esos días había equipos muy específicos. Por un lado la llamada Alianza, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, que no siempre fueron los mismos países en ambos bandos. Pero yo que sé, esto no es clase de historia. Volviendo al juego, en 1914, Francia deporta a todos los alemanes del país. Lastimosamente, un honorable campesino alemán llamado Karl es uno de ellos, teniendo que dejar a su mujer Marie y a su recién nacido hijo Víctor para volver a su país. No siendo suficiente, el padre de aquella mujer, un señor de lo más buena gente llamado Emil, es llamado a combatir a pesar de su avanzada edad, teniendo que dejar a su hija y a su nieto solos en San Miguel, o San Miguel para nosotros los ñ. Una vez enlistado en las tropas francesas, Emil es entrenado y armado en los barracones de San Miguel. Y aquí ya empezamos a obtener estos coleccionables, que en Valiant Hearts son objetos importantes para la época, que tampoco me voy a quedar hablando de cada uno porque este video duraría 10 horas. A menos de que quieras que hable del increíble coleccionable que es un tapabocas untado de miados. Ah, ¿verdad que no? Finalizando la jornada, alzando la bandera, así ganando el logro al frente marchando, por completar el prólogo. Después de su entrenamiento, Emil es enviado a París, en donde Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía. eso, gracias, no me quites el trabajo. Al ver que este señor es molestado por las tropas francesas, Emil acciona los conductos de gas del tren para espantar a los matones y se pega unas rolitas con la banda del ejército. Van Bruce fue la guerra, qué dolor, qué pena. Así, terminando de conseguir todos los coleccionables del nivel, consiguiendo olvidar nunca, por recolectar los primeros 5 ítems del juego. Así conociendo a Freddy, un americano que por alguna razón lucha en las tropas francesas, cuando históricamente Estados Unidos se une a la guerra en 1917, pero él quería adelantarse, no lo juzguen. Emil es mandado a cargar la bandera francesa en el campo de batalla, mientras sus compañeros armados corren a su lado. A pesar de los bombardeos, todos seguían de pie y sin ninguna baja. Hablé muy pronto, pero Emil sigue avanzando, siendo de los pocos que quedan en pie. Nuestro prota aún aguanta. Hablé muy pronto otra vez. Pero cuando todo parecía perdido, es encontrado por su yerno Karl, el cual es obligado a luchar en el ejército alemán. Mientras tanto, nos cuentan un poco más de Freddy, en donde nos presentan un poco más de sus motivaciones para estar en la guerra. Freddy, nacido en Estados Unidos, se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra. Su valentía escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra. Un hombre con una sola obsesión: castigar a quienes habían destruido su vida. Siendo así como Freddy da con el rastro del barón von Dorf, el malo maloso del juego. Freddy demuestra ser un soldado fuerte, destruyendo puentes completos por sí solo, ayudando al ejército francés a superar trincheras enemigas, llegando hasta el techo en donde el barón se encontraba, rompiendo así la bandera enemiga. El enemigo se retiraba al pasar de los meses. Mientras tanto, Emil se había recuperado de su herida. Sin embargo, ahora era un preso en un campamento alemán, sirviendo así la comida de los... ¡Ay, un perito!
perrito! Mientras hacía sus labores de prisionero, Emil se encuentra con un completo desconocido. ¡Ah, no, no, no! ¿Qué es Carr? Claro, es que con el casco te cambian los ojos un montón, pendejo. Al reencontrarse, Emil le entrega una carta de su hija a Carr, en donde nos cuenta que su pueblo ha sido invadido por alemanes, tomando su comida y usándolos prácticamente de escudo humano contra los bombardeos enemigos. Carr rápidamente vuelve a su tropa, dejando a Emil terminar sus labores antes de meterlo en problemas. Pero de repente empieza el ataque enemigo. Sí, buenas, ¿quién se va a comer eso? Bajo el ataque, Emil queda atrapado en los escombros, pero afortunadamente es salvado por... ¡Ay, el perrito! Perrito momocho llamado Walt, quien guía a Emil a la salida más cercana. Aquí ganándonos un logro que solo el diablo no tendría jugando esto, y es buen perro. Por literalmente hacer lo más lógico que haría cualquier persona sana al ver un perro en un juego, y es intentar acariciar. Al salir de los escombros, Emil rescata a un soldado alemán, ya que él nunca los ha visto como enemigos a pesar de haber sido un prisionero de ellos durante meses. Emil y el perrito escapan por territorio enemigo, siendo Walt muy útil al ser un perro entrenado. Sin embargo, al no dejar de ser un perro, se emociona al ver comida, saliendo a correr y ¡ay! El perrito va a ser espichado por un carro tanque. Si tan solo... ¡Puaf! ¡Viva el poder del guión! Freddy avanza al otro lado del frente, tomando el fuerte y acabando con el auto que iba a arrollar a Emil y a Walt, haciéndose así amiguitos. Y para reconfirmarlo, ganando el logro, nace una nueva amistad, siguiendo su aventura juntos, ya que ambos tenían diferentes motivos, pero un mismo destino. Al seguir avanzando, llegaron a Ypres, en donde encontraron uno de los horrores de la guerra, el ataque con gas cloro, gas que provoca quemaduras en ojos, piel, pulmones, prendas de vestir, o sea, un olorcito feo para que nos hagamos una idea. Parecía que esta nueva arma era invencible, casi alcanzando a nuestros protas, hasta que de repente... Se llamaba Ana. Era una estudiante belga que vivía en París. Seguía la pista de su padre desaparecido. ¿Que quién es su padre? Pues yo qué sé, a mí qué o qué. Escapamos con la desconocida, esquivando todo tipo de bombas, minas y siendo perseguidos por un Zeppelin enemigo, pero consiguiendo salir vivos de esta. Curiosamente, por no ser impactados en esta persecución, tenemos el logro taxista. Pero antes de escapar, uno de los proyectiles cae cerca del vehículo, expulsando a Freddy y magullando lo horrible. Por lo que Emil va por medicina, escabulléndose sigilosamente por una base alemana, para terminar disparando un mortero al enemigo. No, pues solo te pidieron un botiquín, no terminar con la guerra, Emil. Al seguir el Zeppelin llegan a Reims, donde la guerra tiene azotada a la ciudad. Freddy se apresura, quedando atrapado en los caminos subterráneos. Pero eso a él no le importaba, él quería venganza, por lo que sin importar cómo sigue al Zeppelin hasta la capilla. Mientras que Emil y la chica nueva ayudan a los civiles afectados por el ataque, para después lograr quitar el escombro que los separaba de Freddy, llegando a la capilla con Walt, pero encontrando a alguien diferente. Miren nomás la pelea épica que se viene. Al vencer el varón, este escapa, pero Freddy ya se encontraba en el techo para acabar con él, por lo que destruye sus hélices, pero aún así logrando escapar en su Zeppelin medio destruido, con Carr y este tipo de gafas que será importante más adelante. Finalizando así el capítulo 1 con el logro Todo es Fuego y Muerte, que para quedar claros, en cada nivel dejé completos los coleccionables, y aquí un mini recopilatorio de ello. Mientras, ahora tenemos un contexto de quién porongas es esta mujer. Ana estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra. Los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de París cuando recibió una carta de su padre. Él estaba bien, pero le rogaba que no regresara a Bélgica hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. Ah, que el papá era el tipo de gafas, ¿quién lo diría? El caso es que hace meses, al no tener certeza de que su padre está bien, decide ir a buscarlo. En cada nivel tenemos estos datos reales sobre la guerra y el contexto del nivel. El caso es que al leer 30 de estos, tenemos el logro El conocimiento es poder, contándonos en uno de estos datos que el ejército francés en realidad se había tomado los taxis de la ciudad para movilizar su ejército a Marne. Esto siendo decisivo para salvar a París de la invasión alemana, cosa que curiosamente Ana hace para llegar rápidamente con su padre, convirtiéndose sin quererlo en un inicio en una médico de guerra.
Con el pasar de los meses, termina ayudando al ejército francés en sus campamentos, pero llegando al punto de rescatar soldados alemanes también. Teniendo esa misma característica en común con Emile, ambos seguían viendo al enemigo como personas. Al escuchar una conversación del ejército francés, descubrió que el ejército alemán tenía planes de bombardear Ypres. De hecho, dato curioso es que los soldados británicos tampoco sabían pronunciar el nombre de esta ciudad, por lo que terminaron diciéndole Whipper, creando así en su época The Whipper's Time, una revista de trinchera publicada por los soldados británicos que luchaban en la saliente Ypres durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ah? ¿Y ese dato tan monstruoso? Pero nadie me preguntó realmente. El caso es que Ana llega a Ypres. salvando mucha gente en su camino, que de hecho en esta ciudad conseguimos el logro Toque de Diana de Ypres. Toque de Diana se refiere al mítico y al igual consiguiendo el logro en honor a los caídos, por encontrar 50 de estos ítems coleccionables. Aquí me pasó algo curioso y es que soy un poco bobo y estuve un buen rato en este puzzle, que parece sencillo, ¿no? Primero el 4, segundo el 6 y tercero el 8. No tiene más ciencia, ¿verdad? Pues mi lógica en ese momento era que el código era 1, 4, 2, 6, porque tengo problemas mentales. Al terminar de salvar a los civiles y conseguir dominar ese puzzle de 300 de IQ, Ana consigue información sobre su padre, descubriendo así que su padre, un gran científico, ha sido raptado por el barón von Dorf, el cual quiere usar sus avances científicos en la guerra. Por lo que sin pensarlo, Ana se dirige a buscarlo. Y así fue como la vida juntó a esos cuatro. ¡Qué bonito! El destino los unió. Habían sobrevivido a la ira del enemigo, a sus disparos, bombardeos, ataques con gas. Ahora, tan cerca de su padre, Ana no iba a dejar que se le escapara. Al avanzar juntos y seguir el Zeppelin, se puede ver a lo lejos cómo el Zeppelin no aguanta los daños y se cae en medio del bosque. Por alguna razón, Ana llega sola. Literalmente el juego no explica por qué llega solo con el perro, pero bueno. Pero el caso es que va en rescate de su padre, no encontrándose con él específicamente, pero sí encontrando a un malherido Carl, reanimándolo y mandando a Walt a buscar a Emile y a Freddy. Con sus pocos alientos, Carl le informa que el barón von Dorf se llevó a su padre en una avioneta, ganando así el logro un destello de esperanza. Pero cuando justo estos llegaban, son sorprendidos por el ejército francés, atrapando a Carl y llevando a juicio a Emile por deserción, a pesar de haber sido por meses un preso de guerra. Malparido, siendo absuelto pero regresando al frente de batalla, ya que la guerra estaba lejos de terminar. El invierno se había instalado en el frente. Tras su regreso al ejército, Emile y Freddy fueron destinados cerca de Verdún, padeciendo como muchos otros los rigores invernales. Esa mañana, la llegada del correo levantó los ánimos, pero la carta de Marie no traía buenas noticias. En San Miguel escaseaba la comida, la enfermedad proliferaba y el número de fallecidos crecía. Pero entre estas sombrías noticias había un rayo de luz. Una foto de su nieto, Víctor, erguido y aprendiendo a caminar. ¿Que por qué ese niño está tan grande? Pues ya habían pasado más de 1 año y medio desde que la guerra había empezado, por lo que el pequeño Víctor ha crecido sin conocer el rostro de su padre y de su abuelo. Pero la guerra no daba tregua, por lo que Freddy dirige un grupo para hacer frente al ataque enemigo y resguardar en un fuerte a sus aliados, mientras que eficazmente Emile consigue destruir los morteros enemigos, otra gran victoria para este dúo y el perrito Momosho, por lo que ambos son condecorados por sus hazañas, y mientras Carl aún era prisionero, pero se recuperaba gracias a que Ana se aseguraba de ello. Emile y Freddy y el perrito fueron enviados a recuperar el fuerte de Amon, por lo que sin pensarlo sortean todo tipo de lanzallamas y enemigos. Pero en un momento Freddy se adelanta, ya que el varón se encontraba en el fuerte, pero Freddy es atrapado. ¡Órale, cocazo! Pero el padre de Ana noquea al soldado alemán, para luego encontrar al varón en un tanque de guerra, el cual casi acaba con ellos quedando atrapados hasta que con ayuda de Emile son rescatados épicamente. Pese a la destrucción parcial del fuerte, los alemanes mantuvieron la posición. La misión resultó un fracaso.
fracasados, pero con el logro alto al fuego por completar el capítulo 2. Recopilado rápido de los coleccionables de este capítulo. Tin, tin, tin. Querida mía, la guerra se ha llevado a un amigo muy querido. Era como un hermano para mí. Y su muerte me afecta mucho más de lo que podía imaginar. ¿Qué? ¿Freddy y el perrito murieron? Ah, y el papá de Ana. Una noticia mejor es que Cal está lejos de las trincheras, mejorando día a día. Iré a verle en mi próximo permiso. ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Están mejor las cosas en Samien? Carl descubrió que en realidad las cosas no iban mejor. Según la última carta de Marie, su hijo estaba muy enfermo. Carl había tomado una decisión. Esta guerra nunca acabaría. Tenía que escapar. Con la decisión tomada, Carl se pone en la búsqueda de una cizalla para en la noche intentar escapar en el campo de prisioneros. Se dispone a hacer favores para dar con la herramienta que le daría su libertad, entre ellos ayudando al encargado de la lavandería, que al ayudarlo con todas las bolsas de ropa, sin ser esto necesario para continuar, tenemos el logro El Amable Lavandero. De aquí consiguiendo el pañuelo que nos da acceso al exclusivo club de pañuelos rojos, consiguiendo la pipa que le damos al cocinero para conseguir la carne que le damos al perro para así despejar la sala donde está la herramienta. Y así de fácil se escapa de una prisión de guerra. Al caer la noche, Carl y su compañero escapan, pero en el intento desatando las alarmas, siendo él y su compañero descubiertos. Mientras tanto, Freddy tendría un duro recuerdo. Sería su esposa, víctima del inicio de la guerra, y siendo el motivo por el cual lucharía, para vengar a la que alguna vez fue su amada, arrebatada por la fría mano de la guerra. El perrito y Freddy consiguieron sobrevivir a la explosión, por lo que entre oscuros escombros intentan hallar al padre de Ana, no solo encontrándolo, sino consiguiendo reparar el tanque del varón para poder salir, llegando así nuevamente con las fuerzas francesas, avisando a Ana sobre el rescate de su padre, pero más importante, encontrándose nuevamente con Emile, pero solo por poco tiempo. 14 de mayo de 1916, Freddy fue enviado al Somme y el regimiento de Emile se acuarteló junto a una aldea en una colina. La aldea se llamaba Beaucois. Aquí el conflicto se desarrollaba bajo tierra. A refugio en sus trincheras, ambos bandos cavaron túneles y galerías. La guerra subterránea había empezado. Espera, ¿la guerra qué? Repite eso. La guerra subterránea. ¡Uaf! Sonó muy similar a... Pero la guerra no cambia nunca. ¡Uy, cómo me derrites esa intro! Bethesda, saca ya el maldito Fallout 5. No quiero una séptima octava versión de Skyrim. Freddy y el perrito se disponen a salvar a uno de los soldados mineros que se encontraba aparentemente perdido, salvando a muchos otros por el camino, pero el que sería su principal objetivo fallece justo al encontrarlo. Pero justo a su lado se encontraba un soldado alemán colgado, rescatándolo en el acto, pero al verse atrapados, este no pone atención en que Emile es francés, colaborando para escapar juntos, y justo antes de ser atacado por otros alemanes, este le protege y le permite escapar, dejando en claro que Emile no es el único capaz de verlos como seres humanos. Al no poder rescatar el minero, Emile es mandado a llevar un cargamento, sin saber que esta sería la dinamita faltante para acabar justo con la tropa en la que se encontraba su compañero alemán. Los oficiales franceses se jactaban de las graves pérdidas del enemigo. Emile, lleno de rabia, rechazó ser condecorado por lo que consideraba un acto de cobardía. Pero Emile y Freddy se complacían por haber salvado al padre de Ana de las garras del barón von Dorf. Su labor científica ya no podría usarse para fabricar armas de guerra.
Como las buenas noticias escaseaban, querían saborear este momento. Pero Ana trajo una noticia terrible. Habían matado a Karl al intentar huir del campo de prisioneros. Al enterarse de su muerte, el dolor se apoderó de Emil. Volviéndonos unos días para ver realmente qué sucedió con Carl, el cual, al ser descubierto en su escape, decide correr como su compañero, para luego escabullirse como el fucking Solid Snake. That is not Solid Snake. Usando arbustos y espantapájaros para esconderse de las tropas francesas, hasta llegar a una cabaña, en donde encontraría a su ya fallecido compañero de prisión, tomando las placas para fingir su muerte y escapando al pueblo de su mujer e hijo. Mientras tanto, tras su última victoria, Freddy es encargado de conducir la nueva arma de guerra, pero ¡puaf! El malo maloso la tenía más grande, pero eso nuevamente no detendría a Freddy, por lo que protegiendo su pelotón se enfrentaría a diferentes tipos de aviones de guerra, consiguiendo así guardián de hermanos, por no dejar que ninguno de estos pibes muera en el camino. Con 2 huevos, Freddy se encuentra cara a cara con la maquinaria del varón, destruyendo ambos vehículos en el proceso, pero teniendo de frente al responsable de la muerte de su esposa, arrancándole la cabeza del... no, que solo le pegan la cara. ¡Puaf! Te pasaste, mi loco. Consiguiendo así, venganza no es igual a la felicidad. Para dejar claro que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Mientras tanto, Carl se encontraba casi moribundo, intentando llegar a San Miguel, pasando hambre ya que por su acento alemán no podía acercarse a los pueblos sin pasar desapercibido. Al llegar a una casa con una madre desesperada por no encontrar a su hija, Carl la encuentra, la cual rescataría sin problemas. Mi lógica era darles un palazo, ¿cómo es que lo lógico es distraerlos con un palo? Con esto ganándose la confianza de ellas, siendo acogido y alimentado, hasta que la policía llegaría buscando un prófugo. Antes de irse, Carl les agradece robándoles, para luego escapar por el techo y cambiándose de ropa para no ser detectado. ¡Puaf! Como el mismísimo Snake, Metal Gear referencia. Así pasando desapercibido, pero aún lejos de San Miguel, Carl perdía las esperanzas, hasta que justo se topó con Ana, Doña Oportuna le llaman. Al quedar varados, Carl, o querré decir el mismísimo Solid Snake, se infiltra usando varios disfraces para conseguir así no solo salir con una rueda nueva, sino que evitando ser requisado por la fuerza francesa. Boss, you killed a child. Amazing. Mission complete. Pero claramente estos se darían cuenta tarde o temprano, siendo perseguidos por un... Metal Gear. Ok, ya paró. Consiguiendo no solo escapar, sino acabar con su perseguidor. Consiguiendo el logro tan cerca, pero tan lejos. Por completar el capítulo 3. Bla bla bla, coleccionables completados. Ya en el cuartel alemán de San Miguel, Carl se encuentra con ni más ni menos que el dueño original del perrito, dejándonos un encuentro muy emotivo, que no duraría mucho, porque al ser la base atacada, este moriría. Pero antes salvando a Carl y al perrito, el cual, a pesar de haber visto muchos muertos en la guerra, no entendía por qué su dueño no se paraba de los escombros. Pero con el inminente ataque de gas, Carl y el perrito escapan de la zona, para luego encontrar máscaras de gas con las que conseguirían salir con vida. Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa, Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en Vimy. En el cielo de Vimy, George, el piloto británico, señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería. Y así, con la ayuda de la vista aérea de George, las tropas canadienses y Freddy logran avanzar victoriosos. En uno de esos ataques, al derribar esta bandera del Imperio Alemán, antes que el objetivo, ganamos el logro Rey de la Colina 145, el cual no es un nombre cualquiera, pues en el lore de la Tierra tiene muchísimo significado. Porque en efecto, en 1917, específicamente en la Real Batalla de la Cresta de Vimy, hubo un punto estratégico para dominar la cresta, la cual era la Colina 145, que básicamente era el punto más alto de la cresta, es decir, una fortaleza con una impresionante vista estratégica. Curiosamente, esta colina es tan importante para la historia de la Gran Guerra que actualmente ahí se encuentra el monumento conmemorativo nacional canadiense de Vimy, que rinde homenaje a los soldados canadienses que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial, los cuales no fueron precisamente pocos. Estamos hablando de miles de soldados que tuvieron que vivir el infierno e intentar capturar una colina invadida por el enemigo. Y sí, todo ese lore para nombrar un simple logro, simplemente cine. Volviendo con Freddy y haciendo honor a la historia, el ejército canadiense logra arrebatar el control de la colina. Mientras tanto, Carl seguía intentando llegar a la granja de San Miguel. Sin embargo, la patrulla aérea francesa estaría atacando la zona. Al estar la zona llena de gas, Carl y el perrito podían moverse dentro de las nubes gracias a sus máscaras, escuchando así el grito de su mujer a punto de ser devorada por el humo con su hijo Víctor,
Sin tener más opción, Carl se quita la máscara para dársela a Marie y con su último aliento sacándola de los escombros. ...16 de abril de 1917... Emil estaba aún enfermo. Pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie para lanzar su gran ofensiva. Una vez más, esta sería la batalla que pondría fin a la guerra. Por lo que Emil sería ordenado a llamar a los pocos compañeros que tuviera sanos, para luchar una última vez, viendo cómo poco a poco sus aliados eran masacrados delante de sus ojos. Pero eso no importaba, el general tenía órdenes claras: seguir adelante. Emil ya no veía la lógica en seguir. Su suerte y la de sus compañeros no podía soportar la metralla que estaban a punto de recibir. Todos temían morir esa misma noche. Era claro que el que cruzara no sobreviviría. Pero la orden es clara: seguir adelante. El golpe fue mortal. La ofensiva de Nivelle fue un baño de sangre, una matanza. Pronto se amotinaron las divisiones de infantería francesas y la ofensiva quedó abandonada. Emil es encarcelado esperando un consejo de guerra, porque sin importar cuántas vidas haya salvado al negarse a cruzar esa trinchera, ningún alto mando iba a entender algo diferente a un acto de traición. Los perros de la guerra, los mejores y más fieles amigos del hombre, compartían la misma rutina que los soldados. Tanto si llevaban mensajes, salvaban heridos o rastreaban minas, nunca dejaban de cumplir su cometido. El perrito pechocho y el mocho lleva a Anna a la posición del moribundo Carl, que a pesar de seguir con vida, se encontraba en un estado crítico, por lo que Anna decide llevarlo rápidamente a un hospital, donde podría tratarlo. Pero al estar tan grave, Anna requería insumos avanzados, por lo que en un contrarreloj de la vida de Carl, corre a buscarlos. Se está muriendo. Sí, un momento. No, aquí no. No. Aquí no era. No. ¡Que se me muere el niño! Sí, ya va. Tiene una esposa y un hijo. ¡Que se nos muere! Ya, obteniendo el último coleccionable de juego, así consiguiendo siempre en el recuerdo. Qué oportuno el momento en donde nos ponen a buscar este último ítem, ¿no? De vuelta con Carl, nos dejan por última vez este minijuego a lo Guitar Hero para salvarlo, consiguiéndolo con total éxito y perfección en su timing. Así consiguiendo héroe sanador, por rescatarlo las 3 veces sin fallos. ¡Mentira! Estuve media hora intentando hacer esto. Este pobre niño tuvo que ver morir a su padre 1000 veces, porque soy bobo y no le sé dar a la X cuando toca darle a la jodida X. Pero bueno, Carl sobrevive. Logro de mierda. Una mirada de su hijo bastó para que Carl olvidara 3 años de guerra y exilio. Tras varias semanas sin saber de Emil, Marie al fin recibió una carta de su padre. Emile Chaillon.
Querida Marie, esta guerra ha terminado para mí. No siento remordimientos, he visto demasiado horror. Espero que el destino haya sido más piadoso contigo. Nuestro tiempo en la Tierra es breve y el mío ha estado colmado de tanta alegría que solo siento agradecimiento por tales bendiciones, en especial por lo maravillosa que hiciste mi vida. Esta será mi última carta. Vivo mis últimas horas y solo un milagro puede salvarme. Un tribunal militar me ha declarado culpable por la muerte de un oficial. No era mi intención matarlo. La guerra enloquece a los hombres. Luché por mi país y por la libertad. Mi honor es cierto y mis acciones no deberían deshonrarte. Al dejar este mundo solo lamento una cosa. Incumplí la promesa de traerte de vuelta a Karn. Espero que encuentres el modo de perdonarme, puesto que es voluntad de Dios separarnos en la tierra. Espero que volvamos a vernos en el cielo. Recuérdame en tus plegarias. Tu padre, que te quiere. La dura guerra no tiene piedad sobre ningún hombre, mujer o siquiera perro. Cada uno tuvo que vivir los errores que solo la guerra puede ofrecer. Emil, sacrificado por no seguir el juego de la guerra hasta el final, no solo le fue arrebatada su vida, sino también la esperanza de cumplir su última promesa. Que lo más desgarrador de todo es que muere sin saber que sí la cumplió, solo que no estuvo ahí para presenciar. Así de cruel es la guerra. Y aunque la guerra nunca cambia, preguntas como las de Emmerich son importantes también. ¿Crees que el amor puede surgir incluso en la guerra? Sí, lo creo. En cualquier momento o lugar, la gente es capaz de enamorarse, sí. Pero si amas a alguien, también debes ser capaz de protegerle. Y justo en Valiant Hearts es la tragedia de la guerra la que por desgracia y fortuna une estas cuatro historias. Que a pesar de que cada protagonista tiene objetivos diferentes, todos se unen y ayudan en un mundo donde la división reina. Pero es esa pequeña luz de esperanza la que hace que el mundo sea mejor, la que hace que queramos un mundo mejor para los nuestros, para los que están o los que alguna vez estuvieron. Y Tin logró por rescatar a Carl y Tin Platino. Ah, no, que aquí no hay platino.